Impresionante cuando tú viajas a distintos lugares del mundo y miras la realidad de nuestro planeta. Es impresionante lo maravilloso que puede ser todo lo que te rodea. El horizonte, el sol, los colores, las nubes, la vida misma es impresionante. Estar aquí es impresionante y tienes que agradecerle todos los días. Comienza el oráculo de Sanda el día de hoy con el tema más interesante y entretenido de todos, la naturaleza del lugar en el que vivimos. Tonight, I'd lie for you, baby. Honestly, honestly, honestly. Bueno, aquí no tenemos nada de especulación, nada de ideas, solamente tenemos evidencias y tenemos ciencia real, ciencia concreta. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que la luz se refracta, efectivamente la luz se refracta y nosotros podemos hacer experimentos para ver cómo se refracta la luz. Sin embargo, la pregunta es, ¿se refracta también el sol? Porque no estamos hablando de un pequeño haz de luz, no estamos hablando de un pequeño láser, estamos hablando de la fuerza universal planetaria más grande que conocemos. No conocemos nada más grande y extraordinario que el Sol. Es lo más grande que nosotros hemos visto. Entonces, el Sol es como un rayito que también se puede refractar. En los experimentos nosotros podemos observar que en laboratorio se logra ver que la luz se refracta y siempre solamente hemos visto que se puede refractar en líquidos. No hemos observado que se pueda refractar en gases o que se pueda refractar exactamente en medios como aéreos. Solamente se ve que se refracta en líquidos. Muchas personas dicen, bueno, la luz se refracta, el sol se refracta en el firmamento, pero no tenemos ninguna evidencia de ello. Todo lo que tenemos siempre son observaciones a través de CGI. Esta es una observación de la Tierra plana y de cómo nosotros observamos. Nosotros observamos todo adscrito a esta esfera que representa un poco el globo ocular y que le llamamos también la esfera celeste. Es decir, todo lo vemos pegado a la esfera celeste porque simplemente es como nosotros vemos. Nosotros vemos en una especie de semicírculo desde donde nos encontramos en la Tierra, al igual que todos los instrumentos que nosotros tenemos que funcionan exactamente igual. Vamos a entender exactamente cómo funciona esto al final de este programa. Creo que va a ser el programa más avanzado que tenemos de óptica, refracción y observación que se haya hecho nunca en el oráculo de Samna y posiblemente también dentro del terraplanismo. Así que vamos observando entonces un poco esta figura. Siempre vemos fijo Polaris y vemos cómo las estrellas parecieran moverse. No sabemos si se mueven. Efectivamente hay gente que dice que están acá en forma curvada sobre la Tierra, pero podría ser que estén en forma recta sobre la Tierra y no en forma curvada. Nosotros la vemos en forma curvada porque así es como funciona nuestro punto de observación. Tenemos una prueba de esto, no solamente tenemos nuestra creencia, sino que tenemos una prueba de esto. Vamos a revisar las pruebas que tenemos de esto. Es bastante complejo observar y medir todo lo que vemos en el cielo y por eso es que ha sido tan complejo para la ciencia poder determinar cuál es la forma real de nuestro planeta y por eso es que nació el heliocentrismo. El heliocentrismo nació porque básicamente es muy difícil determinar cómo es exactamente la Tierra y a partir de ahí se empezaron a crear teorías erróneas. Vamos observando entonces a continuación uno de los grandes enigmas de las observaciones que creó el problema de la Tierra.
Acá podemos ver entonces cómo tus observaciones se hacen en base a una esfera celeste. Es decir, que tú estás acá y tú ves las cosas que están acá pegadas a la distancia visual, al límite óptico que nosotros tenemos. Nosotros vemos alrededor de 3 millas, alrededor de 4.800 kilómetros. Eso es lo que nosotros vemos. Por lo tanto, todo lo que vemos, si algo está pasado a esta distancia, lo vemos en realidad pegado en esta semicircunferencia que nosotros tenemos, que es la que crea nuestro punto de observación, que coincide con cómo ve nuestro ojo. Acá tenemos uno de los grandes enigmas que todas las personas se preguntan. Todas las personas ven el sol salir desde atrás y ocultarse hacia atrás, como si el sol hiciera un círculo. Acá en el caso de Ushuaia, el 25 de enero, habían personas que veían salir el sol prácticamente desde la Antártida y me dicen, me escriben y me dicen, ¿cómo puede ser que la Tierra sea esférica o sea plana si yo estoy viendo salir el sol desde la Antártida? Este es uno de los grandes enigmas que tienen las personas y que nosotros se los vamos a resolver. Sucede lo mismo desde Estados Unidos, al mismo tiempo, a la misma hora. Es decir, si tú estás en Estados Unidos y estás mirando el sol y hay una persona en Ushuaia y está mirando el sol, la persona que está en Ushuaia cree ver el sol salir desde su espalda. Lo mismo sucede con la persona de Estados Unidos. Ve el sol y cree ver salir el sol de forma lateral. Este es solo un efecto, producto de la esfera celeste a través de la cual nosotros observamos el experimento. Esto funciona exactamente igual desde España. ¿Esto significa que el Sol hace este recorrido? No, no significa que el Sol haga este recorrido. En realidad el Sol va en línea recta, solamente que la persona lo percibe así por cómo funciona la esfera celeste. Es decir, que esta es su media luna. Funciona igual desde Mozambique al mismo tiempo. Es decir, si tú estás en África, ves el sol también salir desde atrás y ocultarse hacia atrás. Y en realidad el sol está avanzando en una línea recta, una semicircunferencia. El mismo día puedes ver el sol pasar por rutas apuestas todos los días. Puedes poner Where is the Sun, puedes cargar alguna aplicación del sol y vas a observar que distintos lugares del mundo ven el sol pasar por lugares diferentes. Por lo tanto, cuando una persona toma una medida del sol de donde cree que el sol está ubicado, el sol en realidad no está ahí. Y como el sol no está ahí y es tan complejo de entender dónde está exactamente el sol, es que la ciencia inventó el concepto de la refracción. El concepto de la refracción proviene de la diferencia egocéntrica humana de que el error es del sol. En realidad mi vista es perfecta, pero el que está equivocado es el sol. El sol está en un lugar incorrecto por culpa de la atmósfera y en realidad yo veo perfectamente. Así como distintas personas pueden ver en el mismo día, a la misma hora, ver pasar el sol por lugares diferentes. ¿Lo ven? Lo ven pasar por lugares diferentes. En este caso, una persona de África lo ve saliendo desde atrás y pasa exactamente lo mismo con una persona desde España. Es decir, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar el sol en dos rutas diferentes y contrarias al mismo tiempo? Esto le quebró la cabeza a todo el mundo, le quebró la cabeza a los griegos, le quebró la cabeza prácticamente a todas las personas que inventaron el heliocentrismo. Y a partir de ahí empezaron a creer que efectivamente la Tierra era esférica, por este error de que el Sol en realidad se refracta y no está ahí. Y a partir de ahí se empieza a inventar esta teoría de la refracción. Esto lo puedes comprobar desde Perú, desde Estados Unidos, al mismo tiempo, Estados Unidos está un poquito más arriba. Por ese motivo, muchas personas tienen esta mala concepción, esto es un error, de creer que nosotros vivimos bajo un cristal y que el sol está por fuera y que por eso se produce este reflejo. Esto no es así. En realidad, el error no está fuera de nosotros, no está fuera del mundo. En realidad, el error es cómo nosotros vemos el mundo. Nosotros interpretamos el mundo en nuestro cerebro. Y en realidad, lo que está sucediendo es que el sol está girando sobre la Tierra plana, efectivamente. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de grabarlo, de lanzar globos o de hacer cualquier tipo de observación, nosotros vemos el Sol
No vemos en ningún lado dos rayos que se refracten, no vemos que se refracte en ninguna parte, vemos el sol, solamente que nuestra mente no es capaz de ubicarla en un lugar específico. Y esto pasa exactamente también así para la luna, Mariano. Exactamente pasa igual para la luna. Lo que sí nos podemos dar cuenta es que el sol es local. El sol está en un lugar que no es tan lejano de la Tierra y ilumina una parte de la Tierra específica, lo que significa que el sol en realidad pasa por un lugar específico y esto también lo dice la ciencia, que es exactamente a 90 grados. Donde nosotros vemos el sol a 90 grados es un lugar absolutamente real. Ese es un lugar real. El sol viene acercándose en línea recta y nosotros lo vemos como si se elevara. Pero también vemos las nubes de la misma forma, los jet trails o los chemtrails o los contrails o como le quieran llamar. No vamos a discutir ese punto ahora. Y en realidad esto no está saliendo desde abajo de la Tierra hacia arriba, sino que simplemente lo que estamos observando es que se acerca o se aleja por la perspectiva, al igual que el Sol. Y así es como sucede. El Sol se está alejando simplemente del lugar donde nosotros nos encontramos y la Tierra en realidad es efectivamente plana. Y esto está absolutamente demostrado y se los voy a terminar de demostrar durante este video. Quédense para que lo entiendan. Así es como sucede entonces con todo lo que tú observas. Ahora vamos a ver la ciencia oficial de la refracción atmosférica. La refracción atmosférica es el fenómeno de refracción de la luz estudiado en un medio atmosférico. Es conocido también como la refracción astronómica. El fenómeno es más acusado y se puede observar mejor en los crepúsculos. Mira qué interesante. Observable tanto en los ocasos como en los ortos heliacales. Este fenómeno hace que el Sol y las estrellas se vean siempre por encima de su posición real y por eso se denomina en astronomía la posición de los astros posición aparente, modificada por la reflexión o posesión real. En realidad esto es un error. La ciencia cree que el Sol está por debajo del firmamento, lo que nosotros hemos descubierto que es exactamente al revés. La posición donde se encuentra es por sobre el firmamento, porque nosotros vemos en forma cónica. Ahora, la ciencia dice que la altura del astro es el factor más importante. La refracción es máxima en el horizonte, es decir, cuando se oculta el sol en el horizonte y lo vemos fundirse en el punto de fuga. Y dice que es nula en el cenit, algo en lo que estamos totalmente de acuerdo. O sea, cuando está a 90 grados sobre nosotros y no hay sombra, ese es el lugar exacto, real del sol, y en ese caso estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, la ciencia indica que a la altura del horizonte, esta graduación sería de 33 grados. Extraño número, nuevamente un número masón, pero bueno, efectivamente la ciencia dice que lo que nosotros decíamos que normalmente está a 26 grados, que es el horizonte, la ciencia dice que está a 33 grados. Ahora recordemos cómo funciona la perspectiva. La perspectiva funciona en forma cónica porque toda la luz del universo va hacia un punto, que es tus ojos. Y la tridimensionalidad de estos ojos no permite ver en tres dimensiones el universo completo, sino que solamente un rango de cerca de 10 metros. Esto también sucede en el caso de las cámaras, de los telescopios y de prácticamente todo lo que existe, incluyendo Lucifer. El telescopio Lucifer, que dicen que es 3D, en realidad es 3D bastante limitado, no en un amplio rango. Así que, de hecho, es un rango muy limitado. Así que tampoco sería una forma de observar el mundo en forma completa. Así es como funciona la vista. Por eso es que nosotros vemos todo pegado al disco cónico. Así funciona. Tú ves el suelo, tú ves el suelo, el plano de tierra, pero ves todo que se alza hacia la vista, porque vemos en forma cónica. Por lo tanto, no es el sol que se refracta, sino es cómo capturamos la luz. Este es el error más grave de la ciencia de hace 500 años por el cual se crea el heliocentrismo, porque empiezan a pensar que es el sol el que se curva y en realidad es como nosotros capturamos la luz. Así es como funciona el horizonte. En realidad, este muchacho está subiendo por una escalera hacia arriba.
No, en realidad lo tenemos en paralelo a nivel de tierra y a nivel cero. Así que en realidad estamos observando que este muchacho está a la altura de la Tierra y que este punto donde él se encuentra pisando está también a nuestra altura, pero esto se levanta. La ciencia dice que el Sol se refracta, pero en realidad no es la refracción, sino que es la perspectiva. Y por lo tanto no es que el Sol se refracte, sino que la perspectiva es la que indica que el Sol se funde en el punto de fuga, en el caso de la ciencia, a 33 grados, y en el caso de SAMNA, en el caso de nuestro propio estudio, de 26 grados. O sea, nosotros hemos hecho esta investigación y hemos determinado que en realidad está a 26 grados. Acá tengo un video de cuando tú vas a un parque, por ejemplo. Vas a un parque, pones tu cámara frente a la superficie plana y no vas a ver plano, vas a ver que está levantado todo hacia ti. Y cuando tú gradúas la cámara hacia arriba y haces desaparecer el horizonte, mira, fíjate que está desapareciendo el horizonte. Perfecto. La cámara está a 26 grados de altura. A 26 grados de altura tú haces cuadrar el horizonte con el punto de tierra de la cámara y desaparece. Si no, siempre estás viendo el horizonte. Esto significa simplemente la diferencia gradual de la observación cónica. Cuando tú lo dibujas también lo puedes detectar. Cuando lo dibujas puedes detectar el error en cómo nosotros capturamos el mundo y por qué fue construido este modelo de la Tierra esférica. El horizonte se ve cerca de la altura de tus ojos, ya seas de 1,82 m, 1,70 m o cualquier altura que tú tengas. Así que vamos observando, acá está la línea del horizonte y esta línea del horizonte se puede ver en cualquier parte. Siempre está presente a la altura de los ojos. Y esta altura de los ojos se puede medir tal cual yo lo hice con una cámara y puedes calcular la graduación. Y así es como puedes descubrir de que en realidad la altura de los ojos es cerca de 26 centímetros y en realidad la ciencia lo ubica a 33 grados, a 33 grados, perdón. Así es como funciona. Y eso lo puedes ver en cualquier perspectiva, en fotografías, en dibujos. Todo lo que está a la derecha va hacia la izquierda, izquierda, derecha, arriba, abajo, abajo, arriba. Todo confluye en un solo punto. ¿Está ahí exactamente el Sol? No. La ciencia dice que el Sol se esconde en el horizonte a 33 grados. Nosotros, SAMNA dice que a 26 grados según la investigación que nosotros hemos llevado a cabo. Ahora, si nosotros tenemos dos lugares que son reales de observación del Sol, uno de 33 grados o 26 grados, como sea, y otro de 90 grados, entonces sabemos exactamente dónde está el Sol. El Sol real está en el horizonte y el Sol real está en otro lugar del mundo al mismo tiempo sobre la cabeza de alguien no produciendo sombra. Y esto determina de que en realidad sí podemos saber cuál es la altura del Sol, porque esta geometría sí la conocemos. Sabemos dónde está el Sol a 90 grados y sabemos dónde está el Sol a 33 grados según la ciencia y a 26 grados según nosotros. Cuando tú vas a cualquier sitio digamos, para poder ubicar dónde está el Sol, ellos te especifican un lugar específico donde está el Sol. No está en toda la Tierra al mismo tiempo. Desde acá salen los rayos del Sol. Aquí caen a 90 grados, aquí a 89, 87, hasta que caen a cero. Cuando está a cero, supuestamente está a 33 grados. En este caso, nosotros tenemos el Sol aquí, a 90 grados cayendo sobre África, y tenemos en Lima el Sol cayendo desapareciendo, o sea, amaneciendo exactamente, que significaría que está a 0 grados, es decir, 33. Y esta distancia es de 10.000 kilómetros. Acá lo tenemos. Por lo tanto, ¿cuál es la altura del Sol según los datos de la ciencia? Lima a 33 grados. Bueno, según los datos de la ciencia, tú puedes calcular esto, haces un triángulo, la distancia es de 10.000 kilómetros desde el lugar en que está a 90 grados y el lugar que está a 33 grados. Esto determinaría que la altura del Sol sería de 6.500 kilómetros de altura, que es mucho más realista. Y esta es información oficial de la ciencia, es decir, que no puede ser mucho más lejos que esto. Por lo tanto, la ciencia indica que el Sol está bastante cerca, no indica que esté lejos.
Ahora, este número de 10.000 kilómetros puede variar. O sea, podríamos decir que la distancia entre Lima y África podría ser relativamente diferente, pero muy diferente no es, porque esto lo hemos comprobado a través de vuelos y a través de viajes en barco. Ahora, en el caso de SAMNA Investiga, de SAMNA, nosotros calculamos que la altura del Sol es de aproximadamente 4.800 kilómetros, que es lo que yo he repetido reiteradamente en este programa, 4.800 kilómetros. Está a 10.000 kilómetros de distancia estas dos ciudades, 26 grados, 90 grados, 4.800 kilómetros. Todo esto es ciencia real. La línea de tierra se observa y el punto de fuga se observa, aunque las personas lo nieguen y lo nieguen y se cansen de negarlo. Esto está estudiado por la óptica, está estudiado por el arte, está estudiado por la arquitectura, está estudiado por absolutamente todo el mundo. Si tú tuvieras que ver el mundo como es realmente, verías que la línea de tierra siempre permanecería en tus pies. Y eso no es así en la vida real. Y esto simplemente es porque el ojo captura la luz, la interpreta y la lleva a tu cerebro. Es decir, que el error no estaba en el mundo, sino que estaba en cómo nosotros capturamos la luz y cómo reconstruimos el universo a nuestro antojo. Esta chica no se está elevando hacia el sol, está caminando en línea recta, en un plano, y simplemente es la perspectiva y la luz la que determina esta alza, que esté subiendo hacia la altura de nuestros ojos. Va a llegar un momento en que tú te quedas aquí y ella simplemente se va a fundir aquí y va a desaparecer. ¿Porque se escondió en la curvatura? No, simplemente porque se fundió en el punto de fuga. Así es como funciona la captura de la luz. Cónica, en forma cónica. Acá tenemos nuevamente el experimento que nos puede mostrar cómo hacemos desaparecer la línea del horizonte. Y eso mide cerca de 26 grados. Y lo puede hacer cualquiera de ustedes. Háganlo con algún amigo para que lo puedan ver. El Sol fotografiado cada día al mismo tiempo a través del analema. Esta altura del Sol no es fija, la altura del Sol varía durante el año, dependiendo de qué lugar del mundo. Vamos a observar cómo varía y en este caso personas lo grabaron de Alemania. Esto es prácticamente imposible, esto es técnicamente imposible si la Tierra fuera esférica, porque no podemos tener tantos movimientos, los movimientos son contradictorios, estos movimientos se repiten año a año, tú puedes ver el mismo analema y funciona exactamente igual, es decir, que los movimientos de este sistema son exactamente los mismos año por año y en realidad no nos encontramos viajando. Y es así como funciona. Y esto se puede medir y se puede observar, lo puedes hacer, este tipo de experimentos, simplemente observando todo lo que funciona a tu alrededor. Es así como nosotros observamos el analema. El 21 de junio, el 21 de diciembre, y los observamos a distintas alturas desde distintos lugares del mundo. Esto lo hemos comprobado nosotros observando el mundo desde España, desde América del Sur y desde América del Norte. Tenemos personas en distintos lugares que nos han ayudado a observar y podemos ver que el Sol cambia su altura, tanto hacia arriba como hacia abajo. El analema demuestra que efectivamente la Tierra es plana. Este movimiento no se entiende en la ciencia oficial de ninguna forma. Y es básicamente porque ellos siempre creyeron que el error de observación está afuera del mundo y no en realidad en nuestro punto de observación. Así como nosotros lo vemos. Casualmente hoy día me comentaba alguien en el chat de WhatsApp que esto coincide con el símbolo de infinito, el analema. Es decir, que esto era conocido por todas las culturas antiguas para siempre, el infinito, porque siempre hace exactamente lo mismo el Sol. Nosotros vivimos en un sistema perfecto en que el Sol da la vida y este es el Sol del infinito. 3 millas, este es otro investigador que también coincide con las observaciones que ha realizado el oráculo de Samna. Llama mucho la atención que todos estos videos se hicieron después de nuestra investigación. 3 millas, 4.800 kilómetros, exactamente lo mismo que nosotros observamos. Y lo que siempre estamos observando es que esta es la forma en que funciona el mundo, de una forma cónica. En realidad nosotros estamos viendo el Sol pasar en línea recta, pero creemos que está pasando en forma cónica, que se está elevando
y que está bajando. Y en realidad lo que estamos observando es simplemente que se acerca y se aleja, porque nuestra vista funciona en forma cónica. Así como vemos el sol cuando se funde en el horizonte, simplemente porque todo esto está elevado a cerca de 26 y 28 grados a 4.800 kilómetros de distancia. Por lo tanto, a esa distancia, que es la distancia final, es donde se produce el punto de fuga. Pero eso es por cómo funciona la perspectiva y nuestra observación. Simplemente un lugar en donde la óptica ya no funciona y las cosas se ocultan de nuestra vista porque funciona en forma cónica. Las cosas funcionan así. Nosotros capturamos la luz y tenemos distintas perspectivas que no son la realidad exactamente, es nuestra interpretación de la realidad. Y nosotros podemos comprobarla porque podemos ver a distancia, a algún kilometraje aceptable, podemos ver ciudades y podemos ver muchos lugares que están incluidos en este plano. El ser humano ve a una cantidad limitada de distancia en forma esférica. Esto también pasa cuando nosotros vemos un avión. Sabemos que el avión está volando en línea recta. Sin embargo, lo vemos bajar hacia el punto de fuga. Y en realidad el avión no está bajando. Es exactamente el mismo fenómeno del Sol. El barco no está bajando, simplemente se está alejando. Sucede lo mismo cuando el Sol se empieza a acercar. No está subiendo, se está acercando. Y esto lo podemos comprobar a través de otras observaciones. Los rayos crepusculares que hacen pensar a las personas que el sol está muy cerca, en realidad es simplemente el reflejo de la luz en las nubes. No es que el sol esté exactamente ahí, sino que es las nubes las que producen este efecto de refracción, pero no es la atmósfera. De hecho, este efecto de los rayos que se mueven, los rayos crepusculares, solamente los vemos entre nubes, nunca lo vemos en la vida real. Así es como funciona. El avión se va acercando exactamente como vemos que se acerca el sol. Puedes dibujar cualquier fotografía, cualquier video que tú veas y vas a ver que esto es simplemente un efecto de la óptica, de la luz y de la perspectiva. El horizonte se crea ahí, se crea un punto de fuga y las cosas pareciera que se ocultan en la curvatura. Pero en realidad no se están ocultando, simplemente es el cono de nuestra visión. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de grabar en forma real el sol, no vemos ningún tipo de refracción, como cuando vemos los láser. Solamente vemos que todo está observándose de una manera natural. Al fondo, el sol se agranda simplemente por un efecto de lupa que produce los gases de la baja atmósfera. Que esto ya lo hemos investigado y lo hemos estudiado en otros videos, que es lo que determina también el color. Y es porque básicamente el cielo crea un efecto plasmático, que es el que crea la luz del día. Por eso no se ven las estrellas, porque quedan todas ocultas detrás del plasma que crea nuestra realidad. Y el Sol se va moviendo con este plasma por todo el planeta. Planeta plano. Así es como funciona el horizonte. Y en realidad es solamente un plano. Cada vez queda más claro. Acá lo puedes observar de nuevo. Nosotros nos da la sensación de que el sol se curva detrás de nosotros y que aparece detrás de nosotros, pero es simplemente cómo se captura la luz. Igual pasa cuando se aleja. Es simplemente cómo capturamos la luz. Por eso es que nos da esta percepción errónea de que en realidad el sol sale por detrás de nosotros. Y esa percepción la tienen todas las personas al mismo tiempo en el mundo. Vamos viendo. Esto era muy importante de entender. Todos vemos que el sol sale desde atrás de nosotros. Por lo tanto, cuando a mí me solicitan que un mapa coincida con la observación de todas las personas del planeta, no puede ser porque la observación de las personas es simple percepción. Creen que están viendo el sol salir desde un lugar específico,
Y entonces dicen, bueno, sur, norte, este, oeste, yo lo veo salir del sureste, es que yo también lo veo salir del sureste, y nos encontramos en lugares contrarios. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, esto no es posible, esto simplemente es por cómo funciona la luz. Y ya pronto vamos a resolver el sol de 24 horas, ya lo tengo resuelto y pronto haremos un especial sobre eso. Así que eso era todo, queridos amigos, para explicarles por qué se creó el error de la esfera y fue básicamente por esto, por cómo las personas creen que se captura la luz. Y a partir de aquí se creó el concepto de la esfera. Muchas gracias, queridos amigos. Esto sería todo por el día de hoy desde el oráculo de Sabna. Nos vemos entonces y volvemos en un rato más porque vamos a hacer un video muy breve de algo que ya vimos aquí, donde voy a mencionar el update del mapa del FER. Hasta la próxima. Tonight, I'd lie for you, baby. Honestly, honestly, honestly. Taram, tan, tan, tan. Vuelvo y hago un video corto sobre la altura del Sol según la astronomía.